Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a dar solución a un ejercicio por el método de superposición donde el circuito tiene dos fuentes de voltaje. Tenemos el enunciado, dice hallar el valor de las corrientes I2 e I4 utilizando el método de superposición. Entonces en los dos extremos tenemos dos fuentes de voltaje y las 5 resistencias. Comenzamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortocircuitar la fuente de voltaje BY, la del extremo derecho, como vemos en la figura. Entonces la cortocircuitamos y nos quedan entonces dos resistencias en paralelo, R4 y R5. Realizamos la solución y da 1,71 kiloohmios. Esa resistencia A equivalente nos queda en serie con la resistencia 3. Hacemos la suma, nos da 2,71 kiloohmios. Esa resistencia equivalente llamada RB queda en paralelo con la resistencia 2. Solucionamos el paralelo y nos da 1,75 y lo llamamos RC, la cual queda en serie con R1. La sumamos y nos da 3,75. Yo la llamé R total 1 porque realmente no es la R total definitiva, es una R total parcial. ¿Por qué? Porque estamos solucionando el ejercicio sin una fuente. Continuamos con la solución. Entonces ahora tenemos una ley de Ohm. La ley de Ohm para hallar la corriente total del circuito, o esa total parcial, digámoslo así. Entonces la intensidad total 1 es igual al voltaje X sobre la resistencia total 1, la cual nos da 3,46 miliamperios, que es equivalente a la corriente que circula por la resistencia 1 y por la resistencia C, porque esas dos resistencias están en serie y la corriente en serie es la misma. Entonces de ahí sale esta equivalencia. Las equivalencias son bastante importantes tenerlas presentes en las soluciones de todo tipo de circuitos electrónicos. Divisor. Realizamos un divisor de corriente. Recuerda que el divisor de corriente solo se realizan a circuitos en paralelo. Entonces aquí tenemos el paralelo de la resistencia 2 con la resistencia B. Realizamos el divisor, y la corriente 2 es igual a la resistencia equivalente opuesta, o sea RB, sobre RB más R2 por la corriente que ingresa al nodo. En este caso esa corriente sería I1. Realizamos la operación matemática y nos da que la corriente por la resistencia 2 es 1,21 miliamperios. Ahora hallamos la corriente que circula por la resistencia B. Podíamos haber hecho otro divisor de corriente, así como hicimos para I2, pero también lo podemos hacer con ley de Kirchhoff y salimos más rápido. La ley de Kirchhoff de corriente dice que las corrientes que ingresan a un nodo son iguales a las que salen del nodo, o la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces, valiéndonos de esa ley, hallamos la corriente por la resistencia B. Sería la corriente 1 menos la corriente 2, que nos da 2,25 miliamperios, que es igual a las equivalentes de la corriente de la resistencia 3 y la corriente de la resistencia 4. ¿Por qué? Porque RB era la suma de R3 y R4 y la corriente en serie es la misma. Ahora tenemos otro paralelo dentro del circuito, que era el paralelo de la resistencia 4 y la resistencia 5.
aplicamos un divisor de corriente para hallar la corriente por la resistencia 4, que nos la están solicitando en el enunciado, y nos da que la corriente 4 es igual a 1.28 miliamperios. Ahí la corriente 5 ya no la necesitamos, ya hallamos las dos corrientes que nos solicita el ejercicio, que es la corriente 2 y la corriente 4. ¿Cómo continuamos? Ahora vamos a hacer el proceso contrario. O sea, habilitamos la fuente Y, la fuente de voltaje Y del extremo derecho, y vamos a inhabilitar la fuente del extremo izquierdo. Como es una fuente de voltaje, la ponemos en cortocircuito y comenzamos la solución. Entonces nos queda que R1 y R2 quedan en paralelo. Solucionamos el paralelo y nos da 1,42 kiloohmios. Esa resistencia D la llamé D para seguir con la continuidad de las letras en la parte anterior. Entonces esa RD nos quedó en serie con la resistencia 3. Realizamos esa serie, que la llamé RE, y da 2.42. Ahora esa RE nos queda en paralelo con la resistencia 4. Hacemos la solución de esa operación y RF nos da 1.33 kiloohmios, quedando en serie con la resistencia 5. Realizamos esta serie y nos da 5.33 kiloohmios, que sería una resistencia total 2, que sigue siendo una resistencia parcial, total parcial. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hallar la corriente 2 y la corriente 4. Entonces, tenemos la ley de Ohm. La intensidad total 2 es igual al voltaje Y sobre la resistencia total 2, y nos da 1.31 miliamperios, equivalente a la corriente por la resistencia 5 y por la resistencia F, ya que RT2 en el desarrollo del ejercicio era la suma de R5 y RF, o sea, era una serie, y la corriente en serie es la misma. Realizamos ahora es un divisor de corriente entre la resistencia E y la resistencia 4. Hallamos que hallamos la corriente 4 y nos da 0,58 miliamperios. Ahora, por ley de Kirchhoff, hallamos la otra corriente, la corriente E. Recuerden, también se puede hallar por divisor de corriente. Entonces, la corriente E es igual a ¿qué? Por ley de Kirchhoff de corriente, es igual a la corriente 5 menos la corriente 4, dándonos como resultado 0.73 miliamperios, y equivalente a la corriente por la resistencia 3 y por la resistencia D. Tenemos otro divisor de corriente, que tenemos otro paralelo de R1 y R2, y necesitamos hallar la corriente que circula por R2. Realizamos el divisor de corriente y nos da que I2 es igual a 0.2 miliamperios. Ahora, nótese que en el desarrollo del circuito siempre asumimos la dirección de las corrientes 2 y la corriente de la resistencia 4 descendiendo o bajando. ¿Listo? O sea, en las dos etapas de la solución. Entonces tenemos aquí un pantallazo de las simulaciones cuando BY estaba en cortocircuito y cuando BX también lo estuvo.
Entonces, para verificar los resultados teóricos. Entonces, estos resultados teóricos nos dio que I2 eh, era 1,21 miliamperios. Vemos en la simulación y 1,21 miliamperios, y la corriente 4 dice 1,28, es efectivamente 1,28. Y con Bx en corto, I2 nos dio 0,2 miliamperios, 0,2 miliamperios, e I4 nos dio 0,58, 0,58 miliamperios. Está correcto. Y aquí tenemos ya el pantallazo definitivo con todo el circuito completo funcionando, o sea, con las dos fuentes de forma simultánea funcionando. Entonces, como siempre asumimos las corrientes en la misma dirección, en las dos etapas de la solución, entonces lo que hacemos es sumar los dos resultados parciales de I2 y de I4. Entonces aquí en la parte superior tenemos la suma. Teóricamente nos daría que I2 es 1,41 miliamperios e I4 1,86 miliamperios. Miramos acá en la simulación, en el pantallazo de la simulación, y nos da 1,42 miliamperios la corriente 2, y la corriente 4 nos daría 1,86 miliamperios, lo que quiere decir que está correcto. En un próximo video veremos ya las simulaciones de cada una de estas partes. Un feliz día y hasta una próxima.